Hola a todos mis estudiantes, yo soy Pablo López y acá les voy a dar una introducción a la programación en C++. Para todos aquellos que no han podido asistir a las clases, acá vamos a hacer un leve resumen de lo que hemos visto en clases y con sus respectivas actividades. Estas actividades se deben realizar de manera obligatoria ya que van a ser revisadas y van a ser consideradas como puntaje en la evaluación. El contenido de esta presentación es el lenguaje de programación C++. El objetivo es que podamos analizar la estructura de un programa en C++ y vamos a hacer una práctica donde realicemos un programa en C++. Para ello debemos entender qué significa C++. C++ simplemente es un lenguaje de programación. Este lenguaje es de propósito general, o sea, quiere decir que podemos hacer diversos programas. Este es utilizado para crear programas como reproductores de audio, reproductores de música, videojuegos, los plugins de audio que generalmente utilizamos en nuestros programas o software de nuestra área. Entre ellos, escritos en C++, está por ejemplo el programa más conocido como Windows, Office, que son herramientas que utilizamos casi a diario, Java, que generalmente es otro lenguaje de programación, pero sus raíces vienen de C++. ¿Ya? Casi todas las aplicaciones, por ejemplo, de los celulares, están programados en Java. Otros programas como por ejemplo en nuestra área Pro Tools o también Cubase. Si investigamos por ejemplo, Cubase está programado en el lenguaje C. C podríamos decir que es el padre de C++, ya que este es un derivado. C++ es un derivado de C. Pero si nosotros entendemos cualquiera de estos dos lenguajes, C o C++, nos vamos a dar cuenta que la programación es bastante similar. En clases también conversábamos que aprender este lenguaje de programación nos permite expandirnos en esta área, no solamente en el área de audio, sino que también en el área de automatización. Por ejemplo, en la domótica se utiliza bastante el lenguaje C en la programación. Hacer aplicaciones, por ejemplo, con Arduino. Arduino relacionado con el área de audio, por ejemplo, realizar un filtro de audio con Arduino, realizar una pedalera de efectos, por ejemplo. Entonces, entender este lenguaje de programación nos va a permitir abarcar muchas otras cosas. Incluso les podría decir que muchos otros lenguajes de programación. Si ustedes logran entender esto, se les va a hacer mucho más fácil entender otros lenguajes de programación, por ejemplo Java. En clase también hablábamos que Java podríamos hacer la analogía con que esta es una isla dentro de un océano, ¿ya? Donde el océano sería C++. Bueno, continuando. De manera muy clásica, en todos los lenguajes les podría decir, en todos los lenguajes de programación siempre se realiza el primer programa en C++. Un programa en C++ es una colección de comandos o declaraciones. Esta puede ir de manera secuencial o no secuencial. La declaración más básica utilizada para conocer la estructura de un mensaje de salida es el clásico Hello World o Hola Mundo, utilizado en la enseñanza de los distintos lenguajes de programación existentes. Bueno, para ello vamos a analizar la estructura. Nos vamos a ir acá a la siguiente página, en donde tenemos una estructura en el lenguaje de programación C++. A medida que vayamos avanzando esta diapositiva, vamos a ir analizando línea a línea qué significa cada una de estas declaraciones y comandos. Pero esta sería la estructura más básica para comenzar a programar, para comenzar a entender cómo es la estructura de un programa en C++. C++ nos ofrece varios encabezados o headers.
que contienen información necesaria para que los programas funcionen correctamente. Este programa en particular llama al encabezado IOStream. O sea, podríamos decir que esto es un header. Esto sería un encabezado. Un encabezado, en resumen, lo podemos hacer análogamente, podríamos hacer la analogía a una biblioteca, ¿ya? Donde este sería un libro que contiene información, en este caso, para poder entender, I significa entrada, in, o sería out, salida, stream, ¿ya? De flujo de datos. En este caso, este header o esta biblioteca, para poder entenderlo de otra forma, contiene esa información de flujo de entrada y salida. Entonces, para poder tener una comunicación con el usuario, es necesario incluir este header o cabecera. El signo numeral o gato al comienzo de la línea va dirigido al preprocesador del compilador. En este caso se escribe como numeral include. Esto le dice al procesador que incluya el encabezado y IOStream. El preprocesador es el encargado de que los programas puedan ser entendidos también con el procesador de la computadora. Nosotros como humanos podemos entender ciertas palabras de esta estructura o de este programa, pero la computadora entiende simplemente código binario. Es por eso que el preprocesador es súper importante para traducir todo esto a un código binario que es el adecuado para que la computadora funcione. Este encabezado define los objetos utilizados para el flujo estándar de entrada y salida de datos. Como otro dato extra, el compilador C++ ignora las líneas y espacios. Estas se utilizan para mejorar simplemente la legibilidad del código y su estructura. Acá, por ejemplo, tenemos un espacio que en realidad da lo mismo si es que está o no. Lo importante es que para nosotros, los humanos, esto sea estructurado y legible. Acá, por ejemplo, tenemos un espacio. Acá, por ejemplo, tenemos esta llave y un espacio. Esto no necesariamente tiene que ser así siempre. Podría estar así o podría estar así. Pero el programa de igual forma va a seguir funcionando. La otra palabra clave es el Using Namespace std. Este le indica al compilador que utilice el espacio de nombre estándar std. Si este no estuviera presente, el código tendría que escribirse de la siguiente manera. Si nos damos cuenta, anteriormente, luego de la línea include IOStream, escribimos el Using Namespace std. Si comparamos esta línea con esta otra de acá, nos vamos a dar cuenta que cuando desaparece esta línea, entonces debemos escribir de esta otra forma. Cuando no está el Using Namespace, debemos agregar std cout. ¿Por qué se hace esto? Nos preguntamos. Esto es necesario para que el código sea más entendible. Nos vamos a dar cuenta que más adelante vamos a escribir muchas más líneas de código. Y cada función, por ejemplo, esta función que se llama cout, pertenece a la librería IOStream. Entonces, cuando tengamos más funciones, a cada llamada de la función voy a tener que acceder, ¿ya? De esta manera, escribiendo std . Cuando nosotros escribimos demasiadas líneas de código, el programa en general, a la vista humana, se vuelve un poco abstracto, ya que empiezan a aparecer muchos símbolos. Entonces, como nosotros estamos recién partiendo, agregamos la librería Using Namespace std para que el código sea un poco más legible y sea más entendible. La otra palabra clave es el main. Main
La ejecución del programa comienza con esta función, la función principal. Nosotros nos vamos a dar cuenta que una función se define como tal cuando al final de la palabra está el paréntesis abierto y cerrado. ¿Ya? Esto automáticamente lo declara como una función. Nosotros más adelante vamos a comenzar a escribir funciones. Nosotros podemos tener muchas funciones, pero el programa siempre va a ir de manera primordial o de manera principal a esta función. Esta, a pesar de que hayan 20 funciones escritas por nosotros, a la que va a ir a ejecutar el compilador de manera principal es a main. Int main es como está escrita esta función. ¿Ya? Int se refiere al tipo de valor entero que arroja la función al finalizar. Entonces, cuando finaliza la función principal, arroja un valor. En este caso, siempre va a arrojar el valor 0. Podríamos hacer la analogía de este valor 0 como si fuera un interruptor. ¿Ya? Nosotros para poder cerrar la función, arrojamos el 0. Como si estuviéramos apagando la función. Una función siempre tiene llaves en la declaración. Estas llaves indican el comienzo y el final de una función, que también puede ser llamado el cuerpo de la función. Entonces, acá tenemos el nombre de la función y posteriormente en su cuerpo o declaración tenemos que abrir una llave, escribir lo que va a hacer esa función y posteriormente cerrar. La información dentro de las llaves indica lo que la función está haciendo al ser ejecutada. Entonces serían estas dos líneas de código lo que está ejecutando esta función. Si se definen muchas funciones, el compilador buscará siempre la función inMain como prioridad, ya lo que les explicaba anteriormente. En C++, los streams o flujos son utilizados para ejecutar operaciones de entrada y salida. El mediador entrada y salida se realiza en la pantalla, conocido también como consola. Cout es el objeto de flujo para acceder a la consola. Entonces nosotros cuando escribimos un programa, este programa va a ser ejecutado por alguien. Ese alguien es llamado el usuario. Entonces cuando el usuario ejecuta el programa, no va a ver directamente las líneas de código. El usuario va a ver simplemente lo que hay a la salida. Y esta salida se conoce como consola, que generalmente es una pantalla negra donde nosotros interactuamos, donde el programa interactúa con el usuario. Este, por ejemplo, es una toma de pantalla de un celular. ¿Ya? De mi celular escribí este programa, o sea, podemos decir que podemos compilar en cualquier lugar. Puede ser en el celular, puede ser de manera online, y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces este programa lo que arroja, utilizando el stream, ¿cierto? Y el mediador cout, que sería una salida. Entonces, lo que está entre comillas, que es Hello World, es lo que va a arrojar a consola. ¿Ok? Bueno, como otro punto principal, es lo que está al final de cada línea, que es el punto y coma. ¿Ya? Entonces, este es utilizado para terminar una declaración. Cada declaración debe terminar con un punto y coma. En el caso de olvidar el punto y coma, el compilador arrojará un error. Entonces, de manera obligatoria, si lo vemos acá, en la mayoría de las líneas, excepto en el include y en la función main, como en las llaves, no está este punto y coma, pero en las demás sí debe estar. Return 0. La última instrucción del programa es la declaración return 0, que finaliza la función de manera adecuada. Si esta declaración es omitida, el compilador de C++ implícitamente lo inserta. Bueno, yo he estado agregando este return 0, pero da lo mismo si está o no está. Simplemente se está agregando
para que nos demos cuenta que está ahí, ¿ya? Si nos olvidamos de colocarlo, el programa de manera implícita lo va a agregar. Bueno, las herramientas para poder compilar en C++ son diversas, ¿ya? En este caso, más adelante obligatoriamente vamos a tener que ver esta herramienta que es más completa, porque vamos a hacer programas de manera visual, ¿ya? Que van a tener una interfaz, van a tener botones, como, no sé, como esta pantalla en donde yo puedo ver distintas opciones, tengo algunos menús. Eso es lo que nosotros vamos a hacer más adelante. Por el momento, vamos a utilizar compiladores online para que ustedes puedan trabajar desde casa. Pero principalmente la herramienta que utilizamos en clases es Visual Studio. También hay otras herramientas donde también hay muchos tutoriales en YouTube con los programas CodeBlock y DevC++. ¿Ya? Acá están los iconos de dichos programas. Nosotros vamos a trabajar por el momento de manera online, o también pueden trabajar ustedes desde sus celulares. Para poder compilar en el celular, ustedes pueden buscar diversos compiladores en la plataforma Play Store. En gran parte, el contenido de este curso se está basando en una aplicación llamada SoloLearn, que tiene la mayor biblioteca de aprendizaje en lenguajes de programación, ¿ya? Este es el icono que ustedes pueden encontrar si buscan SoloLearn en la Play Store. En este programa también se pueden compilar los códigos que estamos exponiendo en esta presentación. Bien, acá vamos a revisar, acá yo les dejé algunos enlaces. Esta presentación va a estar disponible para que ustedes la puedan ver. Vamos a analizar acá, por ejemplo, este compilador online. Y acá nos podemos dar cuenta que esta es la estructura básica que hemos visto en esta presentación, ¿ya? La mayoría de los programas parten con esta estructura que es la más básica. Bueno, acá si nosotros corremos el programa en run, nos va a arrojar el mensaje de salida, que sería Hello World. Entonces acá yo por ejemplo podría cambiar el mensaje para que a la salida diga ese mensaje, ¿sí? Vamos a visitar, por ejemplo, este otro compilador online. Donde acá, por ejemplo, tenemos una estructura. A ver, vamos a hacer un poco de zoom. Ahí. Si nos damos cuenta, acá hay otras líneas de código. Bueno, estas líneas de código son claves para que ustedes puedan realizar la actividad. Fijémonos acá un momento. Aparte de la librería IOStream o header o cabecera, tenemos otra cabecera llamada string. Esta cabecera string es utilizada para poder escribir una cadena de caracteres. ¿Cuál va a ser la cadena en este caso? Si analizamos el programa, acá tenemos una variable de tipo string. O sea que esta variable, que se llama name, va a guardar una cadena de caracteres. Si nos damos cuenta, y lo que hemos aprendido, es que podemos resumir este código. Si agregamos el using, ahí, using namespace std, y podemos borrar eventualmente estas líneas de código. Fíjense cómo las líneas de código se simplifican y hacen que el programa sea más legible al ojo humano, sobre todo para quienes estamos recién comenzando a programar. Bien, les explico un poco. Tenemos la función principal, tenemos el cuerpo de la función principal,
En esta primera línea tenemos una variable de tipo string que se llama name. Esta variable va a guardar una cadena de caracteres. Cout es el mensaje de salida. En este caso es ¿cuál es tu nombre? O what is your name. Lo vamos a poner en español. Ahí, ¿cuál es tu nombre? GetLine es una función que obtiene la línea de cin. ¿Qué significa cin? Al igual que cout. Por ejemplo, cuando nosotros escribíamos cout, consola nos mostraba el mensaje. Con cin, consola requiere que nosotros escribamos un dato. Este dato que lo toma cin, posteriormente se lo pasa a la variable name. Eso es lo que hace getLine. Le pasa lo que el usuario escribe en consola a la variable name para posteriormente, en la siguiente línea de código, mostrar un saludo que diga hello o hola, nombre que haya ingresado el usuario. Si nos damos cuenta, tenemos comillas para escribir esta palabra. Posteriormente, acá no tenemos comillas, pero aquí va a estar guardado la cadena de caracteres que puede ser el nombre. Y posteriormente, entre comillas, acá hay un signo de exclamación que simplemente es para unir el saludo después del nombre. Y este /n es utilizado como salto de línea en C++. El salto de línea es como cuando nosotros apretamos el Enter. Si analizamos este resultado, vamos a darnos cuenta que acá nos pregunta ¿cuál es tu nombre? Y está parpadeando para que yo ingrese un nombre. Voy a ingresar mi nombre, Pablo. Voy a apretar Enter. Y el programa posteriormente me saluda. Hola Pablo, con el signo de exclamación que está escrito acá. ¿Ya? Entonces, es necesario este salto de línea para que este mensaje no esté acá pegado, sino que esté con un Enter acá. ¿Ya? Bien, entonces viendo esto, lo que van a hacer ustedes como actividad, y que esto va a ser revisado posteriormente, es crear un programa que pregunta al usuario el nombre y luego el apellido. O sea, por ejemplo acá, en este programita, me dice, ¿cuál es tu nombre, Pablo? Hola, Pablo. Y después que me pregunte, ¿y cuál es tu apellido? Nosotros ingresamos el apellido y posteriormente me diga, hola, Pablo, en el caso de mi apellido López, que diga, hola, Pablo López. ¿Ya? Entonces, esa es la actividad que dejo propuesta para esta presentación y esa actividad ustedes la tienen que subir a la plataforma. ¿Ya? Para que quede evidencia que han participado de esta actividad. ¿Ya? Es importante que esté esa evidencia, ya que va a servir para poder realizar la evaluación. Otras recomendaciones. Cuando nosotros comencemos a programar, no es fácil el pensamiento algorítmico. Desarrollar este pensamiento algorítmico no es sencillo, requiere de práctica. Para que esto sea un poco más entretenido, yo les recomiendo que descarguen un juego. Este juego se llama Lightbot Code Hour y esto lo pueden encontrar en la Play Store. Entonces, descárguense este juego y descárguense la aplicación SoloLearn para que vayan avanzando o vayan viendo las futuras clases que vamos a ir viendo, ya que van a estar basadas en este programa. Para quienes estén utilizando Visual Studio, bueno, acá voy a dejar esto que por el momento no lo vamos a revisar, ya que estamos trabajando de manera online. ¿Ya? Este es un programa bastante pesado que por el momento no es necesario, así es que lo vamos a obviar en esta presentación. Probablemente más adelante lo retomemos. Bien, entonces la idea es que estemos en contacto, en comunicación,
y ustedes puedan realizar las actividades de cada video que yo voy a ir subiendo. Ya cada video va a ser una clase que posteriormente yo voy a revisar y lo voy a marcar seguramente en alguna planilla, ¿ok? Entonces eso, espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase, en el siguiente video. Chao.